Euronews. Las noticias. Visita importante de la OTAN a España en plena tensión con los Estados Unidos de Donald Trump por el gasto en defensa de los países aliados. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Euronews hoy. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reúne con Pedro Sánchez para tratar diversos asuntos relativos a la seguridad de los países que forman parte del tratado. Mientras, en Bielorrusia, Lukashenko ha arrasado en las elecciones ante la amenaza de la UE de imponer sanciones al país. Además, les actualizamos la situación en la Franja de Gaza, con el regreso de miles de palestinos al norte de la zona tras las polémicas palabras de Trump, que pedía limpiar Gaza despoblándola. Esta y más noticias en nuestro informativo. La UE amenaza con nuevas sanciones contra Bielorrusia después de que se diera por seguro que el presidente Lukashenko conseguiría su séptima victoria electoral consecutiva. La Fiscalía sueca abre una investigación preliminar por un supuesto sabotaje tras la rotura de un cable de datos en el mar Báltico el domingo. Miles de personas rinden homenaje a las víctimas del exterminio nazi en el 80º aniversario del Holocausto. La Unión Europea ha amenazado con nuevas sanciones contra Bielorrusia después de que pareciera seguro que el presidente Alexander Lukashenko conseguiría su séptima victoria electoral consecutiva desde 1994, con una oposición silenciada y en el exilio. La jefa de la política exterior europea, Kaja Kallas, publicó una declaración conjunta con la comisaria de ampliación, Marta Kos, criticando las elecciones fraudulentas. La represión implacable y sin precedentes de los derechos humanos ha privado al proceso electoral de toda legitimidad, señala el comunicado. De momento, la UE no ha dado más detalles sobre cuáles serían los objetivos del nuevo paquete de sanciones ni cuándo se implementaría. Se espera que los resultados definitivos se anuncien este lunes, pero la televisión estatal ya dijo el domingo que Lukashenko estaba en camino de obtener casi el 88% de los votos. Su victoria electoral de 2020 también fue calificada de farsa por Occidente y el resultado desencadenó semanas de protestas generalizadas en todo el país, lo que provocó una brutal represión por parte de las fuerzas de seguridad y condujo a 65.000 arrestos. Desde julio, Lukashenko ha liberado a unas 250 personas que, según activistas de derechos humanos, fueron encarceladas por motivos políticos, aunque el presidente dice lo contrario. No son presos políticos, violaron el Código Penal. Si alguien está interesado, podemos mostrar el caso penal ahora y mostrar qué artículos de la ley fueron violados. Pueden decir que nuestra ley es mala, pero es la ley. Pero es poco probable que la condena de los líderes occidentales o las amenazas de sanciones de la UE tengan mucha importancia para Lukashenko. Me importa un bledo Occidente, declaró a la prensa en Minsk. El ministro de Defensa ruso afirmó que sus fuerzas capturaron Velika Novosilka, una ciudad de importancia operativa en la región ucraniana de Donetsk. De confirmarse esta captura, significaría una ganancia muy relevante para las fuerzas rusas en el Donbass. Sin embargo, el ejército ucraniano dice que se retiró de algunas partes de la aldea para evitar el cerco, pero que todavía mantiene otras partes. Con Ucrania en una situación cada vez más difícil en el frente, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea acordaron el lunes extender nuevamente las sanciones a Rusia. Y luego, por supuesto, es bueno que discutamos qué más podemos hacer, cómo presionar a Rusia para poner fin a esta guerra. También es bueno que el presidente Trump haya presionado a Rusia para decir que está en sus manos acabar con esta guerra. Estas sanciones contra Rusia se están extendiendo después de que Hungría retirara su amenaza de bloquear una prórroga. Miles de personas salieron a las calles en Atenas y más de 100 ciudades de Grecia para exigir justicia tras la catástrofe ferroviaria de Tempi de hace casi 2 años, en la que murieron 57 personas. Ha sido la mayor protesta en Grecia en más de una década. Unas protestas que se produjeron tras la publicación de una nueva grabación de audio que sugiere que decenas de víctimas podrían haber muerto en un incendio tras el choque frontal de los trenes. Anteriormente se pensaba que todas las víctimas de la colisión de febrero de 2023 murieron en el choque. Los manifestantes se congregaron bajo el lema "No tengo oxígeno", que se escuchaba en el audio recién publicado. Como ha quedado claro hoy, todos los griegos desean un Estado de Derecho funcional y real. Hemos salido a la calle y estamos gritando. Esperamos que nos oigan en Bruselas.
El accidente se produjo en la línea que une Atenas con Tesalónica, cuando un tren de mercancías y un tren de pasajeros chocaron de frente. Las protestas se desencadenaron en aquel entonces en toda Grecia. Muchos manifestantes afirmaron que la colisión reflejaba años de abandono de la red ferroviaria tras una crisis financiera que duró una década. La causa de la muerte de muchas de las víctimas aún no se ha determinado y las familias acusan al gobierno de intentar ocultar pruebas. Tras el final de la concentración masiva y totalmente pacífica alrededor de la plaza Sintagma, estallaron incidentes frente al Ministerio de Finanzas y en la universidad entre algunos manifestantes y la policía, que usó gases lacrimógenos. Aunque la protesta de Atenas fue mayoritariamente pacífica, un manifestante fue detenido tras unos enfrentamientos con la policía que estallaron después de que grupos de hombres encapuchados se separaran de la multitud y atacaran a los agentes con cócteles Molotov y piedras. La Fiscalía sueca ha abierto una investigación preliminar por un supuesto sabotaje tras la rotura de un cable de datos en el mar Báltico el domingo. La Fiscalía también ha ordenado la detención del buque sospechoso de dañar el cable de fibra óptica que conecta Letonia con la isla sueca de Gotland. La Guardia Costera sueca dijo que se encontraban cerca del buque, que los medios locales identificaron como el Vesen, con bandera de Malta. Según los datos de Vessel Finder, el barco partió de un puerto en Rusia hace varios días y estaba navegando entre Gotland y Letonia en el momento en que se cree que se produjo el daño. El Centro Estatal de Radio y Televisión de Letonia dijo que registró interrupciones en la transmisión de datos en el cable y concluyó que se produjo una rotura. Hemos determinado que lo más probable es que se hayan detectado daños por una influencia externa y debe ser lo suficientemente importante, ya que la Marina también ha inspeccionado el lugar. El EVRTC también determina a partir de sus propios datos que tal daño externo es bastante probable. Los daños del domingo se producen tras una serie de incidentes que han aumentado los temores de sabotaje y espionaje rusos en la región. Este mes la OTAN lanzó una misión denominada Centinela Báltico para proporcionar lo que calificó como vigilancia y elementos de disuasión mejorados en el mar Báltico. En Ucrania, la Fuerza Aérea declaró el domingo haber derribado 50 de los 72 drones rusos que atacaron territorio ucraniano. Las autoridades locales informaron de que los ataques ocurrieron el sábado por la noche. En Sumi, los funcionarios locales dijeron que al menos 8 edificios resultaron dañados. Oí el ruido de cristales rotos y me levanté. Fue una pesadilla, nunca había oído nada igual. Hubo una gran explosión sobre las 2 de la madrugada. Nuestras persianas que dan a la estación de tren estallaron y salieron volando. No oí nada más. Miré por las ventanas, pero no vi llamas ni nada. Así que me dije que saldría por la mañana para ver qué había pasado. Según la administración militar de la provincia de Sumi, los ataques con drones rusos dañaron un centro educativo, un edificio de apartamentos y edificios administrativos de la ciudad. No se registraron víctimas en el ataque. Miles de palestinos comienzan a regresar al norte de la Franja de Gaza gravemente destruido por primera vez desde las primeras semanas de guerra. Israel ha autorizado el retorno después de alcanzar un acuerdo con Hamás en el marco del frágil alto el fuego. Los mediadores de Qatar dijeron que Hamás entregará a Arbel Yehud y otros 2 rehenes israelíes, mientras que desde este lunes las autoridades israelíes permiten que los palestinos comiencen a regresar al norte de Gaza. La oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu precisó en un comunicado que la liberación de los rehenes se llevará a cabo el jueves. Las fuerzas de defensa de Israel dijeron que la población gazatí podría comenzar a cruzar a pie desde las 7 de la mañana. Israel había dicho el sábado que a los palestinos desplazados no se les permitiría regresar al norte de Gaza hasta que se liberara a Yehud. El domingo, el presidente estadounidense Donald Trump sugirió que los países vecinos podrían recibir a palestinos para limpiar, dijo, Gaza. Trump describió la franja como una zona de demolición y sugirió que alejar a los palestinos de la franja podría ser temporal o podría ser a largo plazo. Hamás y la autoridad palestina criticaron esa sugerencia, que también fue rechazada tanto por Jordania como por Egipto. Hamás liberará a otros 3 rehenes israelíes antes de este viernes, una acción que puede aliviar la primera gran crisis del frágil alto el fuego entre Israel y la organización fundamentalista islámica. Mediadores cataríes han anunciado que Arbel Yehud estaría entre los próximos liberados.
El gobierno israelí anunció que Yehud debería haber sido puesta en libertad antes que las 4 soldados liberadas el sábado y acusó a Hamás de no proporcionar detalles sobre las condiciones de los rehenes que iban a ser liberados en las próximas semanas. Por ello, las autoridades israelíes no permitieron a ciudadanos palestinos regresar al norte de Gaza, como quedó acordado en el alto el fuego. La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, señaló que la liberación de los rehenes tendría lugar el jueves y confirmó que los palestinos podrían desplazarse al norte el lunes. El ejército de Israel indicó que la gente podría empezar a cruzar a pie a partir de las 7 de la mañana, hora local. Homenaje a las víctimas del exterminio nazi en el 80º aniversario del Holocausto. En Ámsterdam, el primer ministro de los Países Bajos, Dick Schoof, y cientos de personas asistieron el domingo a una conmemoración en el memorial de Auschwitz en Wertheim Park. Jacques Verhaven, presidente del Comité Holandés de Auschwitz, reflexiona sobre el dolor permanente que sigue causando el horror de la Shoah. El dolor no ha desaparecido, pero siempre me ha dado fuerzas para luchar por un mundo en el que nunca más se repita Auschwitz. Que no solo sea una promesa, sino que se convierta en realidad. Auschwitz nunca más es más que un grito de recuerdo, es una tarea. Mientras Bárbara Donetska, una superviviente de Auschwitz que tenía 10 años cuando fue prisionera en el campo de exterminio, lleva consigo el recuerdo de los que perecieron, especialmente el de su amiga Elena de 4 años, a la que rinde homenaje. Me pregunto cómo sobrevivía a esto, al hambre, al frío, al miedo por mi vida. Pensaba que solo los adultos morían, pues los niños todavía tenían mucho tiempo. El nazismo se cobró la vida de más de 6 millones de judíos, pero también de millones de otras personas, incluidos polacos, gitanos, prisioneros de guerra soviéticos, homosexuales y todo el que estuviera en el punto de mira de la ideología racial de Adolf Hitler. Este lunes 27 de enero se conmemora el Holocausto en honor a los millones de judíos asesinados en la guerra de exterminio nazi. ¿Pero qué ha cambiado fundamentalmente en Alemania en los últimos 80 años? Sigmund Königsberg, del Comisionado para el Antisemitismo en Berlín, dice que el odio contra los judíos es como un camaleón, se camufla y cambia de color a izquierda y derecha. Ya no hay eventos judíos, ni siquiera un teatro de marionetas judío para niños que no esté protegido por la policía. Nos atacan los simpatizantes de Hamás, la extrema izquierda, los llamados antifascistas y los islamistas. También nos ataca la extrema derecha, los grupos políticos que están ferozmente opuestos entre sí e incluso luchan entre sí, se unen en su antisemitismo. Esto está ocurriendo aquí con una vehemencia e intensidad nunca vista antes. Esta es la realidad y ha llegado a un punto en que se hace muy difícil. Hay personas que hace solo unos años mostraban abiertamente su identidad judía, pero ya no lo hacen. Un estudio reciente de la Liga Antidifamación muestra que 1 de cada 12 adultos en Alemania y el 46% de los adultos en todo el mundo tienen opiniones antisemitas. Esto también demuestra el peligro de las redes sociales, porque condensan las cosas en declaraciones breves, con un enfoque simple, palabras de moda y pocos análisis o respuestas profundas. Königsberg dice que el antisemitismo aumentó durante la pandemia y alcanzó niveles récord tras el ataque del 7 de octubre en Israel. El mal puede suceder si los buenos no se levantan y se oponen a él y lo impiden. Esa es la cuestión, y solo si se deja que suceda, se hará más fuerte. Cuando no se detiene a quienes odian a las personas, se sienten con poder y continúan. Liv Stroud, in Berlin, for Euronews. La Gran Orquesta de la Caridad Navideña es un fenómeno que desde hace 33 años une a los polacos en torno a un objetivo común: ayudar a quienes lo necesitan.
Puedo ver la alegría de la gente, es una buena diversión y me alegro de que un acontecimiento así se celebre desde hace 33 años en nuestro país. Durante más de 3 décadas, la Fundación ha recaudado cientos de millones de euros en ayuda médica. Gracias a esta iniciativa, muchos hospitales polacos han podido recibir financiación para equipos médicos que salvan vidas. Creo que merece la pena ayudar. Cuando desperté del coma tras un accidente en el hospital, lo primero que vi fueron las máquinas con pegatinas de corazones. Desde entonces, cada año acudo y recaudo dinero. Esta es ya mi 6ª vez. Los donantes reciben pegatinas con forma de corazón a cambio de sus contribuciones. En la campaña de este año participaron cientos de miles de voluntarios en Polonia y en 23 países. Llevo este disfraz porque quería llamar la atención de la gente. Hay muchos voluntarios. Nos disfrazamos para recaudar lo máximo posible. Puedo ver el legado en los hospitales. Cuando nacieron mis hijos, también usaron los equipos de la orquesta. La Gran Orquesta de la Caridad Navideña no solo se dedica a recolectar fondos, también celebra conciertos, talleres y ferias. Todos queremos ayudar. Veo muchos equipos en los hospitales que la orquesta acaba de financiar. La Gran Orquesta de la Caridad Navideña se ha convertido en una parte perdurable de la cultura polaca, y el logo rojo en forma de corazón se ha convertido en un símbolo omnipresente de apoyo a los necesitados. Todos los años participan políticos, celebridades y personas de todos los ámbitos. Este gran esfuerzo es la razón por la que los organizadores esperan que este año se recauden sumas récord. ¿Cómo afecta la contaminación acústica a los europeos? Más de 1 de cada 5 europeos está expuesto a ruidos perjudiciales a largo plazo procedentes del transporte por carretera, ferroviario y aéreo. Vivir en una zona afectada por el ruido del transporte se asocia con un mayor riesgo de desarrollar una amplia gama de problemas de salud, como enfermedades cardiovasculares, metabólicas y mentales. Se calcula que la misma proporción de niños también está expuesta a niveles de ruido que pueden tener efectos perjudiciales en el desarrollo de su aprendizaje. En Europa, cerca de 550.000 casos de deterioro de la capacidad lectora se atribuyen cada año al ruido ambiental del transporte. Más del 80% de estos casos se deben al ruido del tráfico por carretera, seguido del 15% del tráfico ferroviario y alrededor del 1% del transporte aéreo. Casi 60.000 casos de dificultades de comportamiento también se deben al ruido ambiental del transporte, donde alrededor del 86% de los casos se deben al ruido del tráfico rodado. Las directrices de la OMS sobre el ruido en la comunidad recomiendan que los niveles en los patios de recreo de los colegios no superen los 55 decibelios, mientras que los niveles de ruido en las aulas no deben superar los 35 decibelios. ¿Hizo Musk un saludo nazi en la investidura de Donald Trump? Este es el momento en el que Elon Musk saludó a la multitud en el mitin de investidura de Trump. La mano extendida de Musk, con la palma hacia abajo y los dedos unidos, recuerda tanto al saludo utilizado por el régimen fascista de Benito Mussolini en Italia, como al saludo nazi signo de obediencia a Adolf Hitler. Hoy es un delito penal en países como Alemania y Austria, pero ¿fue intencionado o un gesto espontáneo en un momento de gran emoción? Hablamos con 2 historiadores que afirman que probablemente no fue intencionado. Uno dijo que el saludo nazi se realiza mirando al frente, mientras que la mirada de Musk sigue su brazo hacia la multitud. Musk se ha defendido. Francamente, necesitan mejores golpes bajos. La AEDL, creada para combatir el antisemitismo, también lo ha tachado de gesto torpe en un momento de entusiasmo. Pero otros se muestran escépticos sobre las intenciones de Musk. La profesora de historia Ruth Ben-Ghiat ha dicho que fue un saludo nazi, y muy beligerante además.
La vicepresidenta del gobierno español, Yolanda Díaz, ha abandonado X, una decisión que dijo haber tomado tras ver a Musk emular el saludo nazi. Independientemente de si fue intencionado o no, los historiadores nos dicen que corre el riesgo de hacer el juego a los extremistas de extrema derecha. Desde entonces, el presidente Trump ha indultado a los condenados por invadir el Capitolio, incluidos miembros de conocidos grupos de extrema derecha como Proud Boys y Oath Keepers. Cuando se le preguntó si estos grupos podrían tener cabida en la política de Estados Unidos, Trump dijo: "Ya veremos". Hasta aquí las noticias, ahora les dejamos con el tiempo. Como saben, pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. No olviden seguirnos en el canal de YouTube para no perderse ningún Euronews Hoy. Les recomendamos además que se descarguen nuestra app para estar al día de todo lo que ocurre tanto en Europa como en el resto del mundo. Tras la previsión meteorológica les dejamos con el vídeo No Comment del día, en el que podrán disfrutar de la floración de una extraña planta conocida como flor cadáver. Buen día y buena suerte.